Señor, abre mis oídos espirituales. Habla, porque aquí estoy listo para escuchar. Amén. Y si Dios lleva semanas intentando hablarte, y tú no lo has escuchado porque nadie te enseñó cómo. Hay una oración que casi nadie conoce. No está en los libros de teología más famosos. No se enseña en la mayoría de las iglesias. Pero miles de creyentes en todo el mundo la han usado en momentos de profunda angustia, de confusión total, de silencio divino, y algo extraordinario ocurrió después. Dicen que escucharon la voz de Dios. No como un trueno. No como una aparición. Sino como una certeza que nació en lo más profundo del alma y cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Hoy vamos a hablar de esa oración. ¿De dónde viene? ¿Por qué funciona? Y por qué la Iglesia, durante siglos, prefirió mantenerla lejos del pueblo. Pero antes, necesito que hagas algo. Cierra los ojos por 3 segundos. Respira. Y pregúntate honestamente, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti? Si la respuesta tarda en llegar, este vídeo es para ti. Vamos a comenzar con una oración. Una oración fervorosa, nacida del corazón, como las que usaban los antiguos profetas cuando el cielo parecía cerrado y la tierra temblaba bajo sus pies. Señor, Dios del universo, Padre de toda luz y verdad, aquí estoy. Con mis miedos, con mis dudas, con el peso de días que no entendí y noches que no dormí. Aquí estoy, roto y abierto al mismo tiempo. No vengo con palabras perfectas. Vengo con un corazón que te busca. Habla, Señor. Habla a este corazón que ya no sabe distinguir tu voz del ruido del mundo. Abre mis oídos espirituales. Limpia mi mente de todo lo que no viene de ti. Y si hay algo que necesitas decirme hoy, aquí estoy. Dispuesto. Disponible. Tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hablemos de algo que pocas veces se dice en los púlpitos. En la Biblia, Dios no siempre habló de manera espectacular. Sí, hubo zarza ardiente. Sí, hubo voz en el monte Sinaí que hizo temblar al pueblo. Sí, hubo visiones y sueños y ángeles que aparecieron de repente. Pero hay un episodio que cambia todo. Un episodio que la mayoría de los predicadores menciona brevemente, y pasa de largo. Es la historia del profeta Elías en el monte Horeb. Y es posiblemente el relato más polémico y más ignorado sobre cómo Dios realmente habla. Elías acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de la historia bíblica. Había desafiado a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Había pedido fuego del cielo, y el fuego bajó. El pueblo entero cayó de rodillas gritando, «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Fue un milagro tan grande, tan visible, tan contundente, que nadie podía negarlo. Y sin embargo, pocos días después, Elías estaba debajo de un árbol en el desierto, pidiéndole a Dios que lo dejara morir. ¿Cómo es posible? Como alguien que acaba de ver fuego bajar del cielo termina en depresión total, huyendo, agotado, diciéndole a Dios, «Ya es suficiente, Señor. Toma mi vida». Porque el problema no era la fe de Elías. El problema era que Elías no sabía escuchar la voz de Dios en el silencio. Él estaba acostumbrado a lo espectacular. Al fuego, al viento, al trueno. Y cuando Dios quiso hablarle de verdad, lo hizo de una manera que nadie esperaba. Dios le dijo, «Sal y párate en el monte delante de mí». Y entonces vino un viento tan fuerte que partía las montañas y quebraba las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz quieta y delicada. Una voz tranquila. Un susurro. En algunas traducciones, el sonido de un silencio absoluto. Y fue ahí, en ese silencio, donde Dios habló de verdad. Este es el punto que la mayoría de los creyentes modernos no entiende. Vivimos en una cultura que busca a Dios en lo espectacular. En el culto con música poderosa. En la predicación que hace llorar. En el milagro visible. En la emoción intensa. Y no hay nada de malo en eso. Pero si solo reconocemos la voz de Dios cuando viene con fuegos artificiales, vamos a perdernos el 90% de lo que Él quiere decirnos. Porque la mayor parte del tiempo, Dios habla como habló a Elías. En voz baja. En calma.
En ese espacio tranquilo que nosotros, con nuestra vida acelerada, casi nunca creamos. Y aquí viene la parte polémica. La parte que muchos pastores evitan porque incomoda. ¿Por qué Elías no reconoció la voz de Dios de inmediato? ¿Por qué necesitó que un ángel lo tocara 2 veces para que comiera? ¿Por qué caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había encontrado a Dios? ¿No era Elías un profeta poderoso? ¿No había visto milagros increíbles? Sí. Y precisamente por eso su crisis espiritual es tan reveladora. Elías había confundido el poder de Dios con la presencia de Dios. Había confundido hacer milagros con conocer a Dios. Y esa confusión lo dejó completamente vacío cuando el espectáculo terminó y la realidad golpeó. ¿Cuántos creyentes hoy están en ese mismo lugar? Han tenido experiencias poderosas. Han vivido momentos de adoración que los hicieron llorar. Han visto respuestas a oraciones. Pero en el día a día, cuando la vida se pone dura y el cielo parece de concreto, no saben cómo escuchar a Dios. Porque nadie les enseñó la oración del silencio. La oración de disponibilidad total. La oración que no pide nada, sino que simplemente dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase, habla, Señor, que tu siervo escucha, viene de uno de los relatos más hermosos y menos predicados de toda la Biblia. La historia de Samuel. Un niño que dormía en el templo. Que escuchó su nombre ser llamado 3 veces. Que 3 veces corrió donde el sacerdote Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Y Elí, viejo y cansado, con una historia personal llena de fracasos y errores, tuvo la sabiduría suficiente para decirle algo que cambió el destino de una nación entera: no soy yo quien te llama. Ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel no sabía que era Dios. No tenía experiencia. No tenía revelación. No tenía poder espiritual acumulado. Era solo un niño que dormía en el templo. Y fue precisamente esa simplicidad, esa disponibilidad sin pretensiones, lo que hizo que Dios pudiera hablarle. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta en la mayoría de las iglesias. Dios no busca personas espectaculares para hablarles. Busca personas disponibles. Personas que han vaciado su agenda interna de expectativas, de miedos, de condiciones. Personas que pueden sentarse en el silencio y simplemente decir, aquí estoy. Habla. Pero ¿por qué esta oración es tan poco conocida? ¿Por qué no se enseña más? Durante siglos, ciertos sectores de la Iglesia tuvieron un interés particular en ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Si el pueblo aprendía a escuchar la voz de Dios directamente, ¿quién necesitaría al intermediario? Este es un debate teológico antiguo y profundamente polémico. Y no es justo generalizarlo, porque hay pastores, sacerdotes y líderes espirituales genuinamente comprometidos con enseñar a su gente a tener una relación directa con Dios. Pero la historia de la Iglesia también está llena de momentos en que el acceso directo a Dios fue complicado, restringido, mediado por estructuras de poder. Martín Lutero lo entendió cuando tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo común pudiera leerla. El acceso directo a la palabra de Dios era revolucionario. Y el acceso directo a la voz de Dios, a través de la oración personal y la escucha espiritual, sigue siendo, para muchos, igualmente revolucionario. La Biblia está llena de personas ordinarias a quienes Dios habló directamente. No siempre a través de profetas. No siempre en el templo. No siempre con condiciones. A Abraham, en su tienda. A Agar, en el desierto, sola y desesperada. A Pedro, pescando. A Pablo, en el camino a Damasco. A María Magdalena, llorando frente a una tumba vacía. Dios no tiene protocolo de acceso restringido. Pero sí hay condiciones espirituales que facilitan escucharle. Y la primera, la más importante, es el silencio interior. No el silencio físico solamente, aunque ayuda, sino el silencio del alma. Ese estado en que dejamos de pelear mentalmente con nuestras circunstancias. Que dejamos de ensayar argumentos. Que dejamos de pedir con desesperación y empezamos a esperar con confianza. El Salmo 46, 10 lo dice de manera directa y poderosa: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En el hebreo original, esa palabra que se traduce como estad quietos es rapa, que significa soltar, aflojar, dejar de luchar.
Es la imagen de alguien que estaba aferrado con todas sus fuerzas a algo, y de repente, suelta, afloja, descansa. Eso es lo que Dios está pidiendo cuando quiere hablar. Y aquí está la oración poco conocida. La oración que miles de creyentes han usado en momentos de crisis espiritual, de sequedad, de confusión. No es una fórmula mágica. No hay palabras secretas que activen un mecanismo sobrenatural. Es una postura del corazón, expresada en palabras simples. Se llama la oración de rendición y escucha. Y tiene 3 partes. La primera parte es el reconocimiento. Señor, reconozco que no tengo todas las respuestas. Reconozco que mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Hoy elijo soltar mi necesidad de controlar y entender todo. La segunda parte es la rendición. Me rindo a tu voluntad. No a lo que yo quiero que digas. No a lo que espero escuchar. Me rindo a lo que realmente quieres decirme, aunque me incomode, aunque cambie mis planes, aunque sea diferente a todo lo que imaginé. La tercera parte es la escucha activa. Habla, Señor. Estoy aquí, en silencio, con el corazón abierto. Confío en que tu voz llegará, de la manera que tú elijas, en el momento que tú decidas. Y cuando hables, prometo prestar atención. Eso es todo. 3 partes. Reconocimiento, rendición, escucha activa. Miles de personas que han practicado esta oración con constancia reportan experiencias similares. No siempre escuchan una voz audible. Muchos describen una impresión súbita, una claridad repentina en medio de la confusión. Otros hablan de una paz que apareció sin razón aparente y que trajo consigo una dirección clara. Algunos reciben la respuesta a través de una frase que leen en la Biblia al día siguiente. Otros, a través de las palabras de alguien que ni siquiera sabía lo que estaban pasando. Dios habla de muchas maneras. Pero solo escucha quien aprendió a callarse primero. Y esto nos lleva de vuelta a Elías. Después de que Dios le habló en el susurro, le hizo una pregunta directa. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de castigo. Era una invitación al diálogo real. Y Elías respondió con honestidad total, con su miedo, con su agotamiento, con su sensación de estar solo en el mundo. Y Dios no lo regañó. No le dijo que era débil. No le recordó todos sus milagros como si debiera sentirse avergonzado de su crisis. Le dio instrucciones concretas. Le dijo que se levantara, que regresara, que todavía había trabajo por hacer. Y que él no estaba solo. Había 7000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Dios habló. Elías escuchó. Y la historia cambió. ¿Cuántas historias están esperando cambiar porque alguien finalmente aprende a escuchar? Si hoy sientes que Dios está intentando decirte algo, no lo ignores. No lo pospongas. No esperes al domingo, ni al próximo culto, ni a que la vida se calme. Busca ese momento de silencio hoy. Usa esta oración. Y confía en que el mismo Dios que habló a Samuel, a Elías, a María, a Pablo, todavía habla hoy. A ti. Por tu nombre. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar la voz de Dios hoy.